Radio Constitucional. Buenos días y bienvenidos a Radio Constitucional. Hoy vamos a estar hablando acerca del plebiscito del pasado 2 de octubre y de sus implicaciones constitucionales. Creo que ya hemos discutido mucho en esta emisora los sentimientos de los distintos ciudadanos acerca del resultado y los miedos de la población del futuro incierto que tenemos por delante, pero nunca hemos hablado de sus implicaciones constitucionales. Han llegado peticiones de que hablemos de las demandas que se han presentado, una ante el Consejo de Estado y la otra ante la Corte Constitucional. La primera trata de reabrir las votaciones en lugares afectados por el huracán Matthew y la segunda es que se anule la votación por las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, donde dijo haber usado una estrategia basada en el engaño y el miedo para influir el voto de las personas. Así que, vamos a comenzar con las demandas que tratan del huracán. Estamos recibiendo una llamada. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, yo me llamo Nora Garrido y llamo para apoyar la demanda que interpuso mi esposo, Germán Garrido. Nora, ¿podría contarnos por favor de qué se trata? Lo que pide mi esposo es que se abran nuevas votaciones en los departamentos de la costa atlántica, porque por el huracán la gente no pudo salir a votar y ejercer su derecho. ¿Quién sabe cuál hubiera sido el resultado si todos hubieran votado? Pero señora, ¿cómo se va a abrir de nuevo la votación? El pueblo ya expresó su opinión y repetirlo sería desconocer la decisión de la gente, solo porque no se obtuvo el resultado esperado por cierta población. No, señora, es que la magnitud del huracán fue impresionante. Tuvimos algunos ejemplos para que vea usted la influencia que tuvo en el voto. Yo trabajo en la registraduría, entonces le vamos a algunos datos. Tomemos, por ejemplo, el departamento del Magdalena, que en la segunda vuelta de las votaciones presidenciales del 2014 votó el 45.23% de los sufragantes, mientras que en el plebiscito votó el 24.43%. Imagínese usted el impacto. Lo mismo sucedió en el CESAL, donde votó el 48.63% en la segunda vuelta presidencial, pero en el plebiscito solo votó el 32.53%. Por poner un último ejemplo, usemos los datos del departamento de Córdoba. En la segunda vuelta votó el 52.29%, mientras que el 2 de octubre votó el 31.65%. Ahora piense bien, si sabía usted que la diferencia entre el sí y el no fue de tan solo 53.894 votos, y también sabe que entre los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y Atlántico, todos afectados por el huracán, hay un potencial de 7.368.388 sufragantes, no puede evitar pensar que el huracán haya sido determinante a la hora de escoger el futuro de nuestro país. Es por esto que se deben repetir las elecciones en la costa. Tiene usted razón en que la gente tenía la advertencia de no salir por las condiciones climáticas y en que eso afectó tremendamente el número de votantes en la costa atlántica. Pero de igual forma, sigue siendo incierto el resultado que se habría obtenido si todos hubieran podido salir a votar, como era esperado. ¿Cómo sabe usted que hubiera hecho una diferencia y hubiera ganado el sí? Aquí ya son puras especulaciones, y es que también hay que considerar el costo de hacer otras elecciones. Señora, ¿es usted consciente de que el costo aproximado del plebiscito fue de 350.000 millones de pesos? Porque así lo afirmó el registrador nacional Juan Carlos Galindo. Piense usted en el costo que implicaría repetir las elecciones en la costa. Puede que cambie el resultado, puede que no, pero de igual forma se habría gastado una cantidad abismal de dinero, muy necesitado, que el gobierno podría utilizar en muchos otros proyectos. No nos podemos arriesgar a gastar tanto y obtener los mismos resultados. Puede que sí, puede que implique un gasto grande, pero eso no puede ser una excusa para desconocer el poder de la democracia participativa, un principio estructural e inescindible del Estado colombiano, un derecho, tal como lo afirma la Corte Constitucional en su sentencia C-379 de 2016. Tal como lo dice la misma Corte, el Estado tiene como fin esencial facilitar la participación ciudadana en las decisiones que nos afectan a todos, porque el artículo 3 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo. Para los ciudadanos, participar de manera activa en las decisiones colectivas de interés nacional por medio de los mecanismos de participación ciudadana, tal como el plebiscito, es un derecho fundamental. Así lo afirma la Corte Constitucional y lo establece el artículo 40 de la Constitución. Por eso es que el principio democrático participativo es esencial, porque es el pueblo soberano el que legitima a todos los poderes constituidos. Además, también es universal y expansivo porque en una democracia participativa, y más cuando se trata de un proceso de transición hacia la paz, se busca que la democracia sea más fuerte
Corte con la participación de todos y que se cree un nivel básico de solidaridad y de confianza social para lograr convencer a los ciudadanos de que participen en sus instituciones políticas por razones distintas a la conveniencia personal, tal como lo dice la Corte Constitucional en la sentencia 569 de 2013. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que para muchos es imposible votar porque es un peligro para sus vidas salir a la calle, dadas las condiciones climáticas, y por lo tanto no pudieron ejercer su derecho al voto. Y que, al no repetir las elecciones, sería una violación a su derecho fundamental al sufragio, por lo que sin importar el costo, se debe garantizar, y más aún si se sabe que podría marcar la diferencia en cuanto al futuro de nuestro país. Muchas gracias, señora Nora. Con esto ya cerramos este tema y pasamos al segundo en nuestra agenda. Ahora vamos a discutir las declaraciones hechas por Juan Carlos Vélez, el gerente de la campaña del No del Centro Democrático. Con respecto a este tema, el señor Pablo Bustos hizo una demanda ante la Corte Constitucional para que se anulen los resultados del plebiscito, basando su argumento en que el señor Vélez Uribe presionó y manipuló a la gente con estrategias de miedo y engaños. Tenemos una invitada especial. Ella es Sandra Arango, colaboradora del señor Juan Carlos Vélez en su trabajo de la campaña del No. Buenos días, señora Sandra. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué piensa usted acerca de la demanda y que en una entrevista el señor Vélez haya dicho que su campaña se basó en la indignación para que la gente, y cito, saliera a votar berraca? ¿No cree que afirmar que su estrategia haya sido dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación sea problemático? ¿No cree usted que haya sido tramposo tergiversar los mensajes para hacer campaña? No creo que nosotros hayamos tergiversado el mensaje. Nosotros expresamos nuestro punto de vista. Que sea distinto al del gobierno, eso es punto aparte. Puede que dependiendo de los estratos nos hayamos enfocado en distintos temas, como la impunidad, la elegibilidad y reforma tributaria en los estratos medios y altos, o en los subsidios en los estratos bajos. Pero eran temas reales y consecuencias serias. En las campañas políticas, cada lado puede expresar su opinión y su posición política, claro está. En eso se basa la política y la democracia, que todos sean escuchados y que la gente decida libremente sobre lo que mejor le parece. Pero, ¿qué tan libre es la decisión cuando la publicidad está basada en el temor? Cuando se promociona no según argumentos, sino según sentimientos. Pero ¿quién dice que nosotros no teníamos argumentos? ¿O no es cierto que los guerrilleros iban a ganar unos subsidios desorbitantes que personas honestas no se logran ganar ni con las uñas? Y es que la gente asume que nuestra forma de campaña fue ilegal, pero eso no es cierto. La misma Corte Constitucional, en su sentencia C-379-2016, dijo que las campañas, a diferencia de la información que debe divulgar el gobierno, no tienen el deber de ser objetivas, por lo que buscan promover una postura particular frente al acuerdo final desde las perspectivas políticas propias. Y estoy citando a la Corte. Esta misma, al hacer una interpretación sistemática del numeral cuarto del artículo segundo del Acto Legislativo 01-2016 y del artículo quinto, establece, y cito de nuevo, la libertad del elector está garantizada por 1. La publicación y divulgación del acuerdo final, y 2. Por el acceso a las diferentes campañas que se den en el marco del plebiscito. Por lo tanto, el gobierno debía garantizar que se diera el debate en torno al acuerdo, lo cual efectivamente sucedió. Y por eso, justamente, nosotros dentro de ese debate, lo que hicimos fue expresar nuestra opinión, con métodos que al final lograron resultados a nuestro favor. Entiendo que usted diga que solo expresó su punto de vista, pero ¿qué pasa si según su idea, que se basaba en argumentos falsos, miles de personas votaron para decidir el futuro del país? ¿No cree usted que sería justo anular los votos y repetir la elección? No, la verdad no creo que sea justo. Yo pienso que el debate en torno al tema fue amplio y suficiente, tal como lo expresa la Corte que debe ser. En ese tipo de votaciones siempre van a haber sentimientos involucrados, claro está, por la naturaleza del tema. El conflicto armado ha dejado muchas víctimas a lo largo de todos estos años. Es solo natural que su debate despierte muchos sentimientos reprimidos y sí, algunas furias. El acuerdo estaba a disposición de todos. En ningún momento hubo una violación del derecho fundamental a la información ni a la libertad del elector. Y el debate en torno a él tuvo una gran cobertura de los medios, lo que nos permitió a nosotros expresarnos. Los que creyeron en nosotros lo hicieron porque estaban de acuerdo con nuestros puntos de vista y nuestras interpretaciones. Así, declarar nulas las elecciones y desconocer el voto del pueblo sería precisamente violentar su estado máximo como poder soberano, por lo que resulta inconcebible. El plebiscito es vinculante para el gobierno y así lo establece la Corte. Muchas gracias, señora Sandra, por hablar con nosotros. No se vayan.
Después de una breve pausa, continuaremos con el programa. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad y la roja, Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Radio, 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 radio constitucional. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy debatido que es el Acto Legislativo 01 de 2016. Para eso vamos a tener al reconocido representante del Centro Democrático, Iván Zuluaga, para que nos explique por qué tanta controversia con respecto a este acto legislativo. Señor Zuluaga, muy buenos días. Buenos días, Julia. Dentro de la demanda que el Centro Democrático presentó, se pedía la inconstitucionalidad del artículo 4 del acto legislativo por el hecho de que violaba el principio de consecutividad. Pero cuénteme, ¿en qué consiste ese principio? Bueno, ese principio de consecutividad está dentro de la Constitución y está conjunto con el principio de unidad de materia que tiene que tener todo proyecto de ley. Es decir, se establece que todo proyecto de ley debe referirse a un mismo tema y que las modificaciones al tema principal no serán admitidas en los debates siguientes. Esto no quiere decir que tenga que permanecer igual en todos los debates el texto del articulado, pero sí se refiere a que hay conexidad temática y que no se pueden introducir temas que no tienen conexión con el tema ya debatido en anteriores debates. ¿Y por qué demandan específicamente eso con respecto a ese acto legislativo? Porque mientras se debatía el acto legislativo se introdujeron modificaciones que no habían sido debatidas e inclusive que habían sido negadas con anterioridad. Específicamente el artículo 4 del acto legislativo se introdujo en los últimos debates, porque no se debatió ni en el primer debate de la Cámara ni en el primer debate del Senado. Pero, ¿por qué sería esto problemático si los ponentes sienten que tienen la necesidad de ampliar su debate? La importancia del artículo 4 es que eleva a una categoría de instrumento internacional los acuerdos de terminación del conflicto y es una ruptura de la conexión de los temas establecidos en los tratados. Inicialmente, el acuerdo había sido tratado como un tema de derecho interno, como se evidencia en el informe de ponencia para segundo debate que se hizo en la plenaria de la Cámara de Representantes en segunda vuelta, documento suscrito el 2 de diciembre de 2015, pero al introducir el cambio y elevarlo a instrumento internacional, se rompe con los principios de consecutividad y de unidad de materia. Pero explíquenos, doctor Zuluaga, ¿cuál es la diferencia de que sea tratado como un tema de derecho interno o como un tema de derecho internacional? Bueno, la diferencia recae en que al elevarlo a instrumento internacional se asimila hacia un tratado de derecho internacional público. Y a su vez estos tratados están estipulados en la Constitución en el artículo 93 y forman el bloque de constitucionalidad. Para que los oyentes no pierdan el hilo, explíquenos qué es el bloque de constitucionalidad, por favor. El bloque de constitucionalidad se refiere a que existen normas que tienen fuerza constitucional y que están al mismo nivel de la Constitución, pero que no están incluidas dentro de la misma. Es decir, que son normas que se remiten a un texto por fuera de la Constitución. Este es un mecanismo, entenderlos como que hace parte del bloque de constitucionalidad, es un mecanismo para incorporar textos externos a la Constitución. Este mecanismo no había sido introducido con anterioridad, no había sido aprobado en primera vuelta y solo había sido considerado como propuesta negada en la segunda vuelta, de acuerdo con la Gaceta del Congreso, y esta propuesta fue del honorable senador Roosevelt Rodríguez. Esta negación impedía su discusión, lo que evidencia el rompimiento del principio de consecutividad, completamente ajeno al acto legislativo debatido inicialmente en el Congreso, ya que a través de este se introduce una modificación automática a la Constitución y nuevas reformas estructurales de esta, lo que va en contravía con los procedimientos de reforma constitucional que están establecidos en la Carta. Usted mencionó en un punto que ese mecanismo había sido propuesto y negado. ¿En los debates no se puede volver a introducir temas así sea de otra forma? No. La Ley Quinta de 1992 dice que, y le voy a leer al pie de la letra, en la segunda vuelta solo podrán debatirse iniciativas presentadas en la primera. Las negadas en este periodo
no podrán ser consideradas nuevamente. El cambio o modificación del contenido de las disposiciones en la segunda vuelta, siempre que no altere la esencia de lo aprobado inicialmente sobre la institución política, podrá ser considerada y debatida. Mire, Julia, usted puede ver aquí que, por un lado, al discutir el mecanismo para incorporar los acuerdos al bloque de constitucionalidad, se desconoce el principio de consecutividad por el hecho de que se había negado esta propuesta. Volvió a ser retomada en la segunda vuelta del acto legislativo y además no fue incorporada al texto desde la primera, como ya se dijo. Y por el otro lado, al aceptar este tema que no había sido introducido, se está alterando toda la esencia de lo que se aprobó inicialmente y de lo que era todo el tema del debate. Señor Zuluaga, en conclusión, ¿por qué cree usted que es tan importante el principio de consecutividad y cuáles podrían ser las implicaciones de que la Corte acepte el argumento de inconstitucionalidad de esta disposición? La jurisprudencia colombiana habla sobre el principio de consecutividad y establece que su importancia es que las leyes o los actos legislativos sean objeto de debate y de decisión. Es decir, la importancia es que no se tomen a la ligera decisiones que no estuvieran presentes en todos los debates porque no se tendría el mismo nivel de deliberación. Por el otro lado, las implicaciones que tendrían que aceptar el argumento de inconstitucionalidad sería el hecho de volver a tener que presentar la iniciativa para el proyecto de acto legislativo y presentarlo con esa nueva esencia, no como tema de derecho local, sino como tema de derecho internacional. Sería así más demorado y no garantiza la aprobación, pero es que insertar a unas normas al nivel de la Constitución, la cual es norma de normas, es un tema que debería ser acorde con el procedimiento legislativo, ya que tiene que tener una amplia deliberación y una amplia justificación. Adicional a esto, si el acuerdo no se postula al mismo nivel que la Constitución, para la implementación del mismo se tendrá que considerar dos procedimientos de reforma constitucional, los cuales por su complejidad requieren de muchos más debates y de más tiempo para la discusión. Esto se debe a que Colombia tiene una constitución rígida y por lo tanto las modificaciones a esta requieren de un procedimiento largo y sucesivo. La finalidad del acto legislativo era acelerar y evitar el estancamiento de las reformas constitucionales y de la aprobación de las leyes que fueran necesarias para la implementación y la realización del acuerdo, por lo que si se declara inexequible, se demoraría este proceso al tener que estar sujeto al procedimiento legislativo común. Somos plenamente conscientes de esto, que supondría un problema, pero que desde el Centro Democrático no podemos pasar por alto que el acto legislativo se aprobó de una forma contraria a la Constitución, por lo que tenemos que hacer prevalecer esta sobre los intereses políticos particulares. Teniendo claro esto, en los artículos 1 y 4 se menciona un procedimiento legislativo especial conocido como Fast Track. ¿En qué consiste este? ¿Y cuál es la opinión del Centro Democrático frente al mismo? Este procedimiento especial modifica el procedimiento legislativo común y ordinario en aspectos relacionados con iniciativa legislativa, límites a los poderes de enmienda, determinación de quién puede intervenir en los debates y el número de debates y el plazo que se tiene para ellos. Así el Congreso primero autoriza al Ejecutivo a negociar acuerdos internacionales y articula cuáles son los objetivos que debe negociar. Y el segundo paso de este procedimiento es que los congresistas debaten si aceptan o no el acuerdo sin posibilidad de enmendarlo, limitando así el papel del Congreso y acrecentando el del Poder Ejecutivo. Este crecimiento del poder del Ejecutivo se verifica primero en la exclusividad del presidente para proponer los actos normativos que han de ser aprobados por el Congreso, es decir, la iniciativa legislativa le corresponde solo al presidente. Segundo, el traslado al Ejecutivo del manejo de la agenda del Congreso establece la primacía de trámite de los actos normativos que le convienen. Y este traslado de poderes hacia el Ejecutivo disminuye la capacidad, como ya dijimos, del Legislativo al impedir que el Congreso proponga normas que faciliten la implementación de los acuerdos de paz y determine la agenda legislativa. Reduce la capacidad de liberación de los congresistas en la medida que les limita la posibilidad de enmendar los contenidos de los acuerdos y reduce los tiempos de deliberación y limita la discusión para la votación y la tramitación de estos actos normativos. Por la naturaleza de este mecanismo ha existido un amplio debate dentro del Centro Democrático y en general dentro de la sociedad colombiana sobre los efectos que esto podría tener sobre la democracia representativa y sobre la separación de poderes. De esta forma, este mecanismo cree el Centro Democrático que limita sustancialmente el poder deliberativo del Congreso, dejando un espacio muy amplio de acción al Poder Ejecutivo. También se ha mostrado una preocupación por el déficit democrático que implica la limitación del poder legislativo, siendo este el órgano y el icono de la democracia representativa en Colombia.
Así, esta democracia representativa tiene entre sus características más importantes un funcionamiento del Congreso como espacio de razón pública, en la que los diferentes intereses de diversos grupos sociales se ponen sobre la mesa en un espacio de deliberación. De esta forma, si el artículo 4 se declara inexequible, no se incluiría este procedimiento de ley aprobatorio del acuerdo especial, no se le daría un extenso poder al Ejecutivo, sino que se le daría prevalencia al Congreso y prevalencia a la democracia. Se le daría prevalencia al principio de legalidad, a la deliberación y al origen democrático que tuvo esta rama para decidir sobre las leyes. Todos estos constituyen principios fundamentales en la edificación del Estado Social de Derecho en que nos encontramos y se atenta contra ellos con el acto legislativo que quiere pasar el gobierno. Bueno, muchas gracias por asistir y discutir este tema con nosotros, señor Zuluaga. Esperamos tenerlos de vuelta. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarlos. Estaremos de vuelta el próximo martes para continuar con Radio Constitucional. Radio Constitucional.